Bien, entonces vamos a trabajar primero que nada con el eh, plano horizontal y también con el inclinado, ¿no? Ambos a la par. Les explico ambos para que ustedes tengan nociones y hacemos un ejemplo de ambas situaciones, ¿no? Entonces imagínense ustedes que en el plano horizontal ustedes van a tener un diagrama de este estilo. Digo, se los voy a hacer representativo para que ustedes observen qué es lo que sucede, ¿no? En el plano horizontal tendríamos lo siguiente. Tendríamos una cierta superficie, así se van a representar las superficies, ¿sale? Donde tenemos un objeto que tiene una masa conocida, ¿sí? Y de esa masa conocida justamente se puede definir que para que exista el movimiento deberemos de aplicar una fuerza, ¿no? O sea, que propiamente sea una persona la que impulse esta parte de por acá, ¿no? Y que aplique una fuerza dada que pues se pueda ejercer ese movimiento. Sin embargo, eh, derivado de la superficie de contacto del objeto, puede existir también una fuerza que se oponga a este movimiento que en este caso nosotros conocemos como fuerza de fricción, ¿sí? En los ejercicios o en los problemas puede ser que estos datos no los estén proporcionando. Por lo tanto, pues no deberíamos de tener ningún inconveniente al momento de realizar este tipo de actividades. Ahora bien, también puede ser que exista algo que se le conoce como plano inclinado. ¿Qué es el plano inclinado? Pues cuando en cierta situación el objeto no está necesariamente sobre una superficie plana, sino que tiene un cierto ángulo de elevación. Ese ángulo de elevación nosotros lo vamos a considerar con esta variable, que en este caso se le conoce como una variable griega, que se llama teta, ¿sí? Que representa un ángulo, ¿no? ¿Sale? Y ese ángulo en particular pues está dado con respecto de la horizontal, es decir, una superficie que pues nosotros podríamos considerar como plana, ¿no? Esta parte de este eje. Y entonces si la superficie está por acá y el objeto en esencia lo colocamos en esta posición, ¿sí? No sé si se alcanza a ver ese color, no para omitirlo. Bueno, ahí estaría. Lo voy a remarcar otra vez. Entonces vamos a tener ahora no tan solo la parte de la fuerza de fricción, que en esencia, por ejemplo, si la persona o el vehículo o está inclusive teniendo esta posición en la cual eleva lo que sería la parte del objeto, ahí la fuerza aplicada sí estaría completa. Y también la fuerza de fricción, como lo vimos hace un rato en el plano horizontal. Sin embargo, adicionalmente de eso, agregaríamos otro tipo de fuerza. Esa fuerza la vamos a considerar con respecto de la parte de la componente del peso. El peso también aquí juega un papel importante porque genera lo que sería la fuerza de fricción. Sin embargo, no hay una componente significativa en el movimiento de forma horizontal. Pero cuando estamos trabajando en un plano inclinado, ahora sí va a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque va a proporcionarle a la parte del eje horizontal una componente. Esa componente surge de una descomposición vectorial. ¿Qué descomposición vectorial? Pues está relacionada justamente con el valor del ángulo que se tenga. Supongamos, en este caso, vamos a utilizar funciones trigonométricas que nos permitan descomponer cada uno de estos ejes. Para la parte de este eje vamos a utilizar la función de coseno. Y para la componente de este lado vamos a utilizar la parte del seno. Sin embargo, si ustedes observan, la componente que en realidad nos está afectando a nosotros sería justamente esta parte del coseno, ¿sí? Podemos hacer un análisis trigonométrico más detallado y complejo. Sin embargo, justamente lo que les comentaba es que esta componente es la que en el plano inclinado nos va a estar afectando, ¿sale?
Entonces, ¿qué componente sería? Pues sería la que está relacionada con el peso. El peso multiplicado por el coseno de un ángulo. Y una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo se calcularía el peso? Para el peso, vamos a considerar que en este caso vamos a ocupar una situación en la cual impliquemos lo que sería la parte de la acción de la gravedad con respecto de la masa. Entonces el peso va a ser igual al cálculo de la multiplicación de la masa por la acción de la gravedad. Y recordemos que la gravedad para nuestro planeta, ¿sí?, corresponde a un valor establecido de un 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sale? Entonces, por lo tanto, ahí vamos a analizar estas dos situaciones a la par, ¿no? Ya que analizamos bien los componentes que tenemos establecidos, entonces podemos determinar cómo me quedarían en ambas situaciones lo que sería la parte de la suma de las fuerzas. Por un lado, la suma de fuerzas para la componente horizontal solamente me quedaría establecida de la siguiente forma. Tengo que considerar la fuerza aplicada como parte positiva, mientras aquella fuerza que se está oponiendo al movimiento, que en este caso sería la fuerza de fricción, la colocaríamos con un componente negativo, ¿sale? Misma situación en el plano inclinado, tendríamos que la sumatoria de las fuerzas sería igual a la fuerza aplicada, ¿sí?, menos la componente que en este caso nos va a afectar, que va a ser la componente correspondiente al peso, y también menos lo que sería la parte de la fuerza de fricción. Hay ocasiones en las que no nos van a dar fuerza de fricción, porque vamos a suponer que hay unas condiciones que se les conoce como condiciones ideales, y por lo tanto esa fuerza no va a existir. Sin embargo, en muchas ocasiones sí nos la van a proporcionar y por lo tanto tendremos que considerarla. Hay que observar si el problema también nos indica que es un plano horizontal o que es un plano inclinado, ¿sí? O inclusive si no nos maneja un ángulo de inclinación, pues básicamente ahí consideraríamos que es un plano horizontal, ¿sale? Bueno, entonces tenemos estas formulaciones para ambos casos, donde observamos las componentes que están inmersos dentro de este procedimiento de empujar cierto objeto. También, muy importante, considerar siempre lo que sería para ambos casos, lo que sería la parte de la fórmula de la sumatoria de las fuerzas, que básicamente va a ser igual a la masa por la acción de la aceleración. En este caso ya no es la gravedad como en el caso del peso, sino es propiamente la aceleración que se va a generar dependiendo de la fuerza neta que se esté aplicando para cierto objeto. Ahora bien, puede ser que esa fuerza neta no sea suficiente para sobrepasar, ya sea el caso de la fuerza de fricción, o sobrepasar la componente del peso y la fuerza de fricción. Entonces, muy importante acá, es un dato que también quiero que ustedes consideren. La fuerza de fricción va a hacer que el objeto se mantenga en cierta ubicación, pero imagínense que esa fuerza de fricción es pequeña, entonces el objeto no se va a mantener estático en esta posición de plano inclinado, sino que va a tender a deslizarse por la rampa, ¿no? Y si la persona no está aplicando o si el objeto no está aplicando suficiente fuerza como para elevar el objeto, pues básicamente el objeto va a tender a caer hacia la parte baja de la rampa, ¿no? Entonces esa es la situación. Bueno, ya que entendimos bien a bien esta situación, entonces vamos a ver un ejemplo de forma ya analítica de cada una de las situaciones, ¿no? Tendiendo algunos datos muy particulares para cada caso. Entonces, fíjense bien. Como les comentaba, dentro de los ejercicios que van a hacer ustedes más adelante en la actividad número 1, solamente vamos a estar considerando el plano horizontal. Sin embargo, puede ser que más adelante se requiera también estas componentes de plano inclinado, ¿ok? O a lo mejor no está en específicos dentro de esta situación, pero para que ustedes también lo conozcan y lo ubiquen. Entonces, el ejemplo 1 estaría marcado justamente para el plano horizontal, donde puede ser que me proporcionen una masa de, no sé, 10 kilogramos.
Ujú. Puede ser que me proporcionen una fuerza aplicada, ¿sí? De 150 newtons. Y puede ser que me den una fuerza de fricción de 20 newtons, ¿vale? Ahora bien, si nosotros tenemos este tipo de datos, pues básicamente con ayuda de la fórmula que ya conocemos, de estas dos, pues podríamos realizar nuestro procedimiento de manera sencilla, ¿no? Primero que nada, calculando lo que sería la parte de la suma de las fuerzas, que estarían dadas justamente por la acción de la resta entre la fuerza de acción y la fuerza de fricción, y que pues me proporcionarían un resultado final, que en este caso pues sería algo así como 130 newtons. Y particularmente haciendo uso de la segunda fórmula y haciendo un despeje, tendríamos la posibilidad de poder calcular la aceleración. Sería la fuerza neta dividida entre la acción de la masa, lo que me daría como resultado 13 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, pues particularmente tendremos esta sección por acá. Y ahora nos imaginamos una cierta situación en la que vamos a ocupar posiblemente los mismos datos, pero ahora sí tenemos un ángulo. En este caso el ángulo que voy a proponer va a ser de 40 grados. Entonces, ahora lo que va a cambiar va a ser la componente de las fuerzas, es decir, su sumatoria, ¿no? La sumatoria de las fuerzas, en esta situación muy particular, va a estar establecida por los siguientes rubros. La parte de 150, que es básicamente la fuerza de acción, menos la componente del peso, ¿no? Aquí anteriormente tendría que calcular lo que sería la parte de la componente del peso. Tendría que multiplicar los 10 kilogramos por la parte de la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo, y lo que me daría como resultado 98 newtons. Entonces aquí tendría 98 newtons multiplicado por el coseno del ángulo que me están dando. Entonces en este caso pues sería 40 grados. Menos la parte de la fricción, que en este caso estamos considerando que tiene un valor de 20 newtons. Entonces hacemos los cálculos correspondientes. Eso sí, necesitamos una calculadora científica para poder realizar el cálculo del coseno de 40 grados. Recuerden que las calculadoras deberán de estar posicionadas en la letra D o en D-grade, o si están ocupando la calculadora del celular deberían de estar dadas también con esta posición de grados para que tengamos el resultado correcto. Ahí podemos calcular lo que sería 98 por el coseno de 40, que me da una cantidad igual a 75.0723. Lo voy a ir haciendo por partes para que lo tengan en cuenta. Sería 150 newtons menos el cálculo que tenemos establecido aquí de 98 por... me faltó las unidades, 98 newtons por el coseno de 40. Y tendríamos 75.0723. Recuerden, estamos trabajando con 4 cifras significativas. Bueno, tendríamos que trabajar con el 5 también, que sigue a continuación, menos los 20 newtons. Aquí pues básicamente tendríamos otra situación. La parte que corresponde a la sumatoria de las fuerzas, pues básicamente sería los 150 menos el 75.07235 menos 20, ¿no? Lo que me daría como resultado una fuerza de 54.92765. Bueno, pero lo dejamos con 4 cifras significativas.
Sería 92,76 newtons. Entonces tendríamos entonces esa fuerza total. Y para el cálculo de la aceleración, pues me quedaría establecido así: 54,9276 newtons entre los 10 kilogramos que tenemos eh, como masa, y me quedaría un valor de 5,4927 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, si ven, si hay una diferencia significativa cuando en realidad se tiene un plano horizontal perfecto y se tiene un plano inclinado. Entonces ahí es importante que ustedes observen ese tipo de comportamientos, ¿no? A veces también esta parte de las inclinaciones me permite realizar ciertos movimientos de una forma más ligera, ¿no? Como en el caso de lo que les comentaba hace un momento, de levantar una piñata, ¿no? Cuando nosotros hacemos esa actividad de levantar una piñata, el grado ideal para poderla levantar está entre los 30 y los 60 grados, ¿no? O sea, irnos, posicionar la cuerda en una cierta ubicación para que la parte de la tensión en la cuerda pues se reduzca y la fuerza que nosotros necesitamos aplicar a la cuerda sea menor que si nosotros lo hacemos de forma completamente, ya sea horizontal o completamente vertical. ¿Sale? Pero bueno, esa sería la situación acá. No sé si tengan alguna duda, pregunta relativo a esta parte. ¿Todo claro? Sí. No, es que es un ángulo propuesto, ¿no? Entonces, ahí dependería mucho de la situación, ¿no? Si, por ejemplo, estamos viendo una situación real, pues ahí tendríamos que considerar esa parte de la medición del ángulo. ¿Cómo lo podríamos medir? Pues con un transportador, ¿no? Ese transportador nos podría dar el ángulo establecido en la superficie. Obviamente también actualmente hay unos dispositivos electrónicos que permiten medir con mayor precisión esa parte, ¿no? Lo podemos hacer con un transportador convencional, sí, pero también está esa parte de los instrumentos de medición para observar el grado de inclinación que existe en cierta superficie. ¿Vale? Pero bueno, ese es ahorita un ejemplo. Por eso les comentaba. Este es el ejemplo del plano horizontal de este lado. No sé si lo observan. Plano horizontal. Y justamente sería el ejemplo cuando tenemos un plano inclinado. Les comentaba, ¿no? Hace un momento. Justamente el plano inclinado dentro de los ejercicios que estoy planteando para la actividad 1 no está marcado, ¿eh? Sin embargo, para mí sí es importante que ustedes lo interpreten de una vez, porque en ocasiones pues también es importante, ¿no? Recuerden no olvidar las unidades, porque por ejemplo aquí yo olvidé la parte de los newtons, entonces no olvidarlas en ninguna sección de lo que ustedes estén desarrollando, ¿no? Por favor, eso es vital. ¿Dudas, preguntas, chicos? Del plano horizontal y del plano inclinado. Bueno, entonces permítanme un segundo.